Esa bendición. Que esa es una noticia que es bueno reconocer, compartir en este momento. Bien. Sí. Perdón. Adelante. Sí. Hay lugar para un celular, para una grabadora. Bueno, ustedes saben que el domingo pasado hemos hablado de la importancia de la identidad, ¿no? De saber quiénes somos en Cristo Jesús, y eso hace posible que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y hace posible que nuestro trabajo en la evangelización sea hecho con esfuerzo. Cuando perdemos de vista quiénes somos en Cristo, entonces nuestros brazos decaen, nuestra visión se empaña y terminamos dándole prioridad a cosas que realmente no tienen mucho que ver con el propósito fundamental por el cual estamos en esta tierra. Y bueno, seguramente hay muchas cosas que tienen su importancia, que hay que atender, pero nunca debemos darnos el lujo de perder de vista quiénes somos en Cristo Jesús y para qué estamos acá. Sabiendo quiénes somos, sabemos fácilmente para qué estamos. Pero también Jesús quiere que vos y yo sepamos quién es Él. Y que no tengamos dudas de su identidad y de su poder, de quién es Jesús y de lo que puede hacer en la vida de las personas. Eso es el deseo de Dios en este tiempo, ¿no? Y conocer realmente a Jesús ayuda a que cada uno de nosotros podamos conocernos realmente a nosotros mismos y podemos enfrentarnos a nosotros mismos. Anoche en el mensaje del pastor Lubet, que es el pastor de Chesortu, una de las cosas que él decía es que el pastor primero debe ser pastor de sí mismo, si no, no puede pastorear a los demás. Y para ser pastor de uno mismo, uno tiene que conocerse uno mismo. Y por supuesto, saber quién es Cristo. Y sabiendo quién es Cristo y lo que quiere hacer en nuestras vidas, entonces podremos enfrentarnos a nosotros mismos, sobre todo en aquellos aspectos que quizás no hemos aceptado de nuestra personalidad o no hemos reconocido que hay en nosotros, que quizás son barrera y deberíamos estar pidiéndole al Señor que Él nos limpie, ¿no? De algunas cosas que todavía pueden estar arraigadas en nuestra vida. Así que necesitamos conocer a Jesús para poder conocernos a nosotros mismos. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, los versículos 15 al 19, es un pasaje en el que Jesús nos desafía a conocerle. Y es un pasaje en el cual Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces algunos le dijeron, bueno, en resumen, lo que le dijeron, la gente en cuanto a vos no creen que sean más que cualquiera de los profetas que estuvieron anteriormente entre nosotros. O sea, no te reconocen más allá de un simple profeta, podríamos decir, ¿no? Jeremías, Elías, simple entre comillas, ¿no? Comparado a la grandeza de Dios. Pero después le preguntó a sus discípulos, en el versículo 15, le dice: y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la palabra del Señor que es para nosotros hoy, ¿no? Y rogamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, abra nuestra mente e ilumine nuestras vidas para que podamos comprender su palabra. Es decir, en Cristo Jesús hemos sido elegidos, ¿no? Hemos sido elegidos para formar parte de un pueblo privilegiado, para un privilegio hablábamos. Y Dios te eligió para que seas parte de una iglesia poderosa. Los versículos 16 al 18 dicen eso, está hablando de un poder que se nos es dado en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a formar parte de una iglesia poderosa. Ahora bien, ¿de qué tipo de poder estamos hablando?
Hoy hay muchos tipos o maneras de entender el poder, a lo He-Man, a lo Power Ranger y muchos otros, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de poder? Nos estamos refiriendo, y el Señor se refería acá, al poder de Jesucristo, al poder que Él mismo tiene para cambiar vidas. Ahora vamos a ver esto de atar y desatar, ¿no? Un poquito más adelante, pero hay gente que se entusiasma con cierta capacidad o poderes que supuestamente tenemos, pero acá el Señor está hablando del poder que Él tiene para cambiar vidas. Y se nos eligió para que nosotros seamos depositarios de ese poder, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser depositarios de ese poder? Realmente una iglesia está formada por personas que volvieron a nacer espiritualmente, con vida nueva. No podemos ser parte de esta iglesia poderosa si no hemos nacido espiritualmente, si no tenemos vida nueva. Es decir, si no tenemos vida nueva, no hay ningún indicio del poder de Dios actuando en nuestras vidas, o sea, no podemos ser parte. Podremos venir, podremos asistir, ser simpatizantes y estar a gusto y compartir la cultura evangélica, pero si el Espíritu Santo no está obrando poderosamente en tu vida o en la mía, no vamos a hacer más que eso, ¿no? Y podemos estar años en la iglesia simplemente manteniendo una cultura evangélica, pero Dios quiere hacer algo más que eso. Por supuesto que la cultura evangélica tiene su valor, es una manera de conservar cierto estilo de vida o un mensaje en sí, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a tener una relación viva, eficaz con Él, diaria, de poder. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los confrontó, como suele hacer Jesús. Y Pedro es el líder del grupo, ¿no? El que seguramente iba a saltar como un resorte y le iba, por instinto, ¿no? Le iba a responder, así a lo Puma, le iba a responder: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, en otras palabras, vos sos el Mesías, vos sos el que estábamos esperando como pueblo desde hace tanto tiempo, sos vos. Y vos sos lo más cerca que se puede estar de Dios. Es lo que estaba diciendo Pedro con estas palabras, ¿no? Y esto realmente, esta declaración que él hace, acá sí, esto sí que es una declaración de fe, ¿no? No es ningún decreto, ni ninguna especie de palabra tipo mantra que de pronto después produce un terremoto. No, esto produce un terremoto desde el punto de vista espiritual, porque realmente lo que Pedro dijo era romper. Él rompió con todos los moldes y desafió los tabúes de la época, de su cultura. Hizo lo que ninguno de los religiosos habilitados, entre comillas, estaba dispuesto a hacer, ¿no? A reconocer a Jesús como el Mesías. Sí, está bien, será un buen hombre, hace cosas interesantes en medio nuestro, pero no lo queremos. No, el Mesías no es el que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando otro tipo de Mesías, o otro tipo de persona que coincide con lo que nosotros creemos ser el Mesías. Y Pedro reconoció que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿quién decís que soy yo?, dice Jesús. ¿Y quién digo yo que es Jesús, no? Me lleva a preguntarme, realmente, ¿cuál es mi declaración de fe acerca de Cristo? Mi declaración de fe personal. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es tu declaración de fe acerca de Jesús? Porque eso es fundamental a la hora de compartir el Evangelio. Que vos puedas decirle a otra persona tu declaración personal de fe. Estas palabras de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, suena heroico, y lo es, ¿no? Pero tenía mucho sentido para aquella época. Quizás para esta época son palabras emblemáticas y hasta sublimes, podríamos decir, pero en el uso y costumbre, en el uso práctico, nos dicen poco, porque no estamos en la mente judía, no tenemos la cultura judía de aquellos tiempos, en los cuales estaba Pedro inmerso. Entonces él, con sus palabras, hombre sin letras y del vulgo, pero con sus palabras sinceras, como son generalmente las personas sin letras y del vulgo, son así, ¿no? Como le sale. Y bueno, recibirla como venga. Pero él estaba declarando lo que para él era el Señor Jesús. Y esto debería influir en nuestra
conducta, ¿no? Lo que Pedro había dicho, no lo había dicho porque había nacido en el pueblo de Dios, no lo había dicho porque había recibido cierto nivel de educación religiosa propia de ser integrante del pueblo de Dios, o porque iba a la sinagoga, o porque los padres le hubiesen hablado sobre religión. No provino de su cultura religiosa. Esto provenía del Padre Celestial. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, sino el Padre te lo reveló. Y esto es importante, ¿no? Porque nuestra fe no debe provenir, o mejor dicho, no está generada por las tradiciones familiares o de nuestra cultura evangélica. Nuestra fe tiene su raíz en un encuentro personal con Cristo. Eso es muy diferente. ¿Cuánta gente que ha nacido dentro de la iglesia o en el seno de la iglesia y hoy no los tenemos en medio nuestro? Están lejos, no quieren saber nada con el Evangelio. ¿Qué pasó? Vivían simplemente una experiencia cultural, tradicional, familiar. Y lo hacían porque lo habían concebido desde que tenían uso y razón de que tenían que ser así las cosas, hasta que, como es la vida, ¿no? Nos lleva a experiencias y momentos en que se nos pone a prueba nuestro corazón. Y cuando nos empiezan las situaciones de la vida empiezan a hacernos temblar la estantería, entonces nuestra fe es puesta a prueba y allí se purifica, ¿no? A veces puede suceder en la gente que está asentada en madera, heno y hojarasca. Cuando viene el fuego de la prueba se quema, porque no ha nacido de una experiencia genuina con Cristo y no ha crecido. Porque ¿cuántos chicos dicen, bueno, sí, yo acepto al Señor Jesús? Y quedaron allí, y hasta se bautizan. Pero no ha crecido, no ha producido frutos. Pero lo de Pedro no era así. Lo de Pedro fue una experiencia que él vivió desde el momento en que el Señor Jesús subió a su barca y él tuvo esa impactante pesca, y entonces él hincó sus rodillas delante del Señor: apártate de mí, pues soy hombre pecador. Y ahí nació su fe. Y eso lo llevó a reconocer a Jesús como este es el Mesías. No lo puedo explicar con términos teológicos, ¿no? Pero vos sos el Hijo del Dios que vive por siempre. No puede haber otra explicación. Y esa debe ser nuestra experiencia de fe. Mucha gente cree en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cree en un Dios que es un Dios lejano, indiferente, que es un Dios ausente en muchos casos, ¿no? Como lo definen algunos. En el mejor de los casos, creen en un Dios que es accesible solamente por algunos santos al que uno pueda usar de mediador, ¿no? Voy a fulano de tal, al pastor que me ore, porque yo no puedo llegar a Dios. Como si la oración del pastor vale más que la oración de cualquier persona que se sienta en los bancos cada domingo. A veces la oración del pastor vale menos que cualquiera de los fieles de cada domingo. Porque si el pastor no está en comunión con el Señor y sigue por cultura evangélica, entonces la oración del pastor vale menos. Y Dios es fiel porque es fiel a su llamado, tiene paciencia, es misericordioso. Pero si vamos a ponerlo en la balanza de la justicia, muchas veces puede ser que aquellos que somos considerados santos e ungidos, a veces no estamos en las condiciones que deberíamos estar delante de Dios. Y la gente dice, no, si no ora fulano de tal, no hay poder acá. Y eso no es verdad. No es verdad. Ese no es la manera de actuar del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia actúa diferente, es un Dios verdadero, cercano, accesible para todos, sin más mediador que Jesucristo. Y algunos dirían, entonces, ¿para qué está el pastor? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, el pastor tiene su oficio, su trabajo que hacer, pero en cuestiones de relacionarnos con el Señor y de relación personal con Cristo, sos vos y Jesús, nadie más entre medio, nadie más. Por supuesto, los pastores tenemos el privilegio de ayudar a la gente a acercarse a Jesús, pero ese encuentro no hay nadie que se pueda entremeter, simplemente ser puente, ¿no? Plataforma, para que
el encuentro entre cada persona y Jesús sea posible, pero es entre Jesús y la persona, debe ser entre Jesús y nosotros, ¿no? Yo también te digo, le dijo Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro había expresado con todo su corazón la identidad de Jesús. Y Jesús, en reconocimiento a este paso de fe, a esta expresión de fe de Pedro, entonces le reconoce a Pedro y lo recibe como parte importante de su iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras entre el nombre Pedro y la declaración que hace Pedro. Hace un juego de palabras el Señor, no es Pedro, lo sabemos bien, sino que la roca es la declaración que hace Pedro, y es un modelo, es el prototipo de creyente, ¿no? Es decir, todos aquellos que después de Pedro sigan el ejemplo y hagan su propia declaración de fe en Jesucristo, entonces pasarán a ser una roca más en la construcción de la iglesia del Señor Jesús. Esa es la interpretación que creemos es la correcta. Y no hay acá ninguna nomenclatura de papado, ninguna designación papal sobre Pedro, nada que ver, ¿no? Ahora, ¿por qué Pedro obtuvo esta bendición celestial? Bueno, porque Dios es soberano, Él es libre, no hay nadie más alto que Él, no hay nadie más poderoso que Él, y Él es libre de bendecir o no a quien Él considere justo hacerlo. Pero es cierto que Pedro demostró una fe absoluta en el poder de Dios. Y estuvo dispuesto Pedro a dejar todo, su negocio de pesca, la atención de su familia por seguir a Jesús. No es que descuidó y abandonó a su familia, sino que estuvo dispuesto a poner en primer lugar el seguir a Cristo por sobre cualquier interés terrenal. Entonces, era evidente que para Pedro Dios no era un recurso más, era el centro de su propia vida. Era Jesús o no había manera de seguir adelante, o vaya a saber a dónde iremos a parar, ¿no? O es Cristo o no tenemos ningún rumbo definido en esta vida. Así que, ¿escuchó ya Jesús tu confesión de fe en Él? ¿La ha escuchado de tus propios labios? Él dice, ¿quién decís vos que soy yo? Te pregunta Jesús. Que realmente Él pueda arrancar de nuestro corazón la mejor confesión de fe de nuestra parte, ¿no? Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, a menos que Dios esté trabajando en tu vida, especialmente en los momentos duros y difíciles, de dificultad, de dolor, de sufrimiento. Allí trabaja Dios, Él usa todo, ¿no? Así como un lindo día y un ambiente de fiesta familiar, Él usa todo para trabajar en tu vida y le estás percibiendo. Realmente podemos reconocer todas las bendiciones que el Señor está derramando en este tiempo, en nuestras vidas, aún a pesar de aquellas cosas que significan un problema para nosotros y no le encontramos momentáneamente la solución. Estás percibiendo su presencia. Es fundamental porque quiere decir que Dios está trabajando, y si Dios está trabajando es porque Él quiere llevarte a los pies de su Hijo Jesús. Es el Padre que es el origen de todas las cosas. El origen de tu fe es Dios. A menos que Dios trabaje en tu vida, no hay manera de que nosotros podamos crear fe de la nada. Lo hace posible el Padre, hasta que nosotros nos damos cuenta y lo reconocemos y decimos, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y ha sido el trabajo amoroso del Padre sobre nuestras vidas, de nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, que nos ha llevado al punto de hacer esa declaración de fe. Porque la fe para salvación es un don de Dios, no es algo que nosotros elaboramos. Ni siquiera nosotros podemos producir fe, solamente ejercerla, tomarla de la elaboración de Dios y decir, la asumo fe en Jesucristo. Hasta eso hace Dios. Si no, la salvación dependería de nosotros, y la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, es algo que Dios te da.
La fe que vos decís tener en Jesús te la ha dado Dios. Porque nadie puede venir a mí a menos que el Padre le envíe, ¿no? Y para eso el Padre trabaja en nuestras vidas. Porque todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ahí está el poder que Dios te da para ser hecho hijo de Dios. Él te ha dado ese poder. Somos llamados a formar parte de una iglesia poderosa. ¿Poderosa qué? En el testimonio de Cristo. En la fe, en ejercer y vivir la fe que Dios ha obrado de la nada en nuestras vidas. Él es origen. El Padre es el origen de todo. Y Jesucristo es el que ejecuta la acción del Padre. Y Él ha creado fe en tu corazón para que vos puedas ejercerla. Maravilloso esto, ¿no? Ese es el poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, integrante del pueblo elegido, y al que no lo es, está llamado a ser parte de ese pueblo elegido. Maravilloso esto, ¿no? Si no has iniciado una relación espiritual con Jesús, le decimos a la gente, entonces nunca podrás ser parte de su iglesia poderosa. Nunca, porque entonces no hay nada que esté pasando en tu vida realmente. Es el poder de Dios que produce fe. Y el poder de esta iglesia, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en el cumplimiento de la misión. Ahí, en el versículo 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tiene que ver con la misión que Jesús nos ha dado. Y el poder de la iglesia se manifiesta justamente en el cumplimiento de esta misión. No es a través de la fuerza bélica. Las naciones muestran su poder a través de las armas. Tampoco es a través del poder político ni el poder económico. Las naciones buscan su poder, su fuerza y la posibilidad de vivir a través de la fuerza política, del liderazgo, del poder del dinero. No es a través de estas cosas que la iglesia manifiesta su poder, sino que la iglesia se manifiesta al mundo a través, justamente por medio del poder del testimonio de Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Manifestarán mi poder hasta lo último de la tierra, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a las naciones y bautícenlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es la misión. Y acá dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acá hay un poder delegado que Dios ha delegado a cada uno de nosotros. Lo hace en la persona de Pedro, porque Pedro es el primero en declarar la fe en Jesucristo para salvación. Pero no es exclusivo de Pedro, es para todos aquellos que somos un ladrillo más en esta construcción de la iglesia de Cristo. Esto de las llaves tiene un significado que tiene que ver mucho con la cultura judía, antigua, por supuesto. La idea de esta frase de las llaves del reino está significando algún tipo de poder especial. Por eso decimos que hemos sido llamados a formar parte de una iglesia poderosa. Así que Dios nos ha dado este poder. Los rabinos tenían un dicho, era el siguiente: las llaves del nacimiento, de la lluvia y de la resurrección de los muertos pertenecen a Dios. Ellos decían así, tenían este concepto que manejaban, ¿no? Filosófico, teológico, pero ellos creían que este poder acerca de la lluvia, acerca de el poder levantar de los muertos y darle vida, esto era propio de Dios. Ninguno tenía esta potestad. Entonces, las llaves estaban siempre en las manos de Dios. Sigue siendo así, ¿no? Por más pronóstico y satélite que tengamos, llueve cuando Dios quiere. Y suceden las cosas que suceden en el clima. Es decir, solo Dios tiene poder para crear vida. Solo Dios tiene poder para enviar la lluvia.
Solo Dios tiene poder para hacer que los muertos vivan otra vez. Esto es exclusivo de Dios. Pero es más, Jesús le dijo al apóstol Juan cuando se encontró con él en la isla de Patmos, y dice: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las sigue teniendo Jesús, esas llaves. Entonces, se las dio a Pedro. ¿Se las quitó en algún momento? No, las sigue teniendo Jesús. Se las dio a Pedro y a todos los que hagamos la misma declaración de fe. Pero el dueño de ese poder sigue siendo Dios. Es decir, si se nos ha dado algún poder en ese sentido, es que delegó una responsabilidad. Él cuenta con nosotros para que esas llaves se accionen y produzcan el fruto y el efecto que Dios está esperando que produzca. La llave del reino de los cielos dice que somos mayordomos podemos relacionarlo con la predicación y la enseñanza de la palabra. ¿De qué manera se puede abrir el reino de los cielos a la gente si no es predicando la palabra y enseñando la palabra, que es parte de la misión que Cristo nos ha dado? Hemos sido llamados a ser parte de una iglesia poderosa y hemos sido llamados para ejercer ese poder que Dios nos ha dado para extender el reino de los cielos y abrirle la puerta del reino, es decir, que la gente tenga oportunidad de entrar. Estamos abriendo puertas de oportunidades a las personas mientras predicamos y enseñamos la palabra. Y se abren las puertas del reino de Dios para aquellos que se arrepienten, pero se cierran para aquellos que siguen obstinados en su pecado. Tenemos poder para cerrarlas también, porque si en medio nuestro hay alguien que persiste en pecar, dice la Biblia que debemos reprenderle, ¿no? Tener paciencia con él, pero si es obstinado en esa actitud, dice: echadlo, dice la Biblia, sacadlo de medio de vosotros y entregadlo a Satanás para la destrucción de la carne, si es que fuere algún cristiano carnal, ¿no? Y si no, él mismo decidió no entrar. Así que nos ha dado Dios como iglesia una llave poderosa, ¿no? Y una responsabilidad enorme. La llave, el dueño sigue siendo el Señor Jesús, pero nos ha dado la responsabilidad de accionar estas llaves. Cuando dejamos de predicar, dejamos de enseñar la palabra de Dios, dejamos de testificar a los demás, estamos cerrándole la puerta del reino de los cielos a la gente que nos rodea. Y esto es grave, ¿no? Va a tener consecuencias, porque vamos a tener que enfrentar el tribunal de Cristo y rendir cuenta de nuestra mayordomía. No para ir al infierno, por supuesto, ya hemos sido salvos del infierno, pero qué difícil va a ser enfrentar los ojos del Señor. Pensemos en el apóstol Juan, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto y sus ojos eran como llamas de fuego, ¿no? Y enfrentar la presencia misma de Cristo con todo su poder realmente no debe ser sencillo. Se nos ha dado una llave para atar y para desatar. Y mucha gente ha interpretado esto como que atamos al hombre fuerte, atamos los demonios y los amarramos contra algún lugar que no se puedan mover. Y bueno, suena tentador esto, ¿no? En cierta forma, al predicar la palabra de Cristo y al vivir en santidad, podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. O sea, en cierta forma le estamos atando para que no produzca desastres en nuestras vidas. Pero cuidado con esto, ¿no? Porque podemos llegar a entrar en algunas doctrinas erradas que podrían llevar a desviarnos del verdadero propósito, ¿no? O terminar malheridos. Pero atar y desatar, ¿no? Es decir, como partes de la Iglesia de Cristo tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que tienen que ver sobre la vida y sobre la práctica de la Iglesia. Está hablando del ejercicio de la disciplina dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo habló claramente a los corintios sobre este asunto, ¿no? Entre ustedes hay gente que no están dando como debe andar. Así que yo ya he juzgado al que anda de esa manera, quítenlo del medio de ustedes, ¿no? Andaba desordenadamente, de una manera inmoral. Y bueno, nosotros tenemos una llave que es la llave de la disciplina,
que puede cerrar la puerta de la iglesia local a aquellos que persisten en vivir una vida que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pero que también a la vez abre la puerta de la iglesia local cuando le aceptamos a aquel que ha hecho su declaración de fe en Cristo Jesús y quiere bautizarse. Cuando aceptamos a alguien a través del bautismo, le estamos abriendo la puerta a la iglesia local. Ya es parte de la iglesia en un sentido total, ¿no? Pero de la iglesia local tenemos ese poder que se nos ha dado en Cristo Jesús. Así que somos parte de una iglesia poderosa, de eso no hay duda, porque solo Dios tiene poder para cambiar las vidas, y se nos ha llamado a ser parte de una iglesia que manifieste ese poder a través de la evangelización. El propósito es manifestar el poder salvador del amor de Dios. Ese es el propósito. Y esto es parte de nuestra identidad espiritual. Si no lo tenemos bien definido en nuestro documento, entonces tendremos poco poder de acción, ¿no? El poder tiene que ver con la acción de parte nuestro. Es una iglesia poderosa que ni las puertas del mal podrán vencer. El Señor Jesús dijo, ¿no? El Hades no prevalecerá sobre la iglesia. Así como Cristo no pudo ser retenido por la muerte. No pudo ser retenido por la muerte. Era una injusticia retener a Cristo por la muerte. No había forma que la muerte pudiese retener a la vida, al que originó todas las cosas. De la misma manera, las fuerzas del mal no van a prevalecer sobre la iglesia. Estamos hablando en un sentido general, ¿no? Aunque hay iglesias locales que pueden llegar a morir alguna vez, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Será porque no estamos ejerciendo ese poder que Cristo nos ha delegado? Las llaves del reino de los cielos, las llaves que pueden atar, desatar, cerrar o abrir las puertas de la iglesia local a la gente. Y bueno, esto puede ser, ¿no? Hay iglesias que figuran en el libro de Apocalipsis que no las vemos actualmente, no siguen. Hay muchas iglesias locales que han cerrado a lo largo del tiempo y de la historia, aunque la iglesia sigue de pie. La iglesia de Cristo, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Cuántas hay? Una sola. Y el diablo arremete contra la iglesia. Y en este tiempo le está pegando duro a la iglesia. Pero la promesa de Cristo es que es una iglesia poderosa que ni las fuerzas del mal podrán derribar. No así a veces con la iglesia local, ¿no? Así que tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande. Es un gran poder de evangelización que Dios nos ha delegado, y es un poder que depende totalmente de quién es Jesús y que se manifiesta plenamente en cada uno de nosotros cuando le reconocemos como nuestro verdadero Dios y cuando le reconocemos como el único Dios todopoderoso. Cuando esto es así, estamos como Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, a partir de ahí estamos habilitados para ejercer el poder que Dios nos ha delegado, de poder ser esa iglesia que recibe, que abre las puertas del reino a la gente, pero que también es sabia para manejarse ordenadamente en este mundo. El Señor bendiga su palabra y nos guíe. El Espíritu Santo te guía a vos y a mí a ejercer ese poder que Dios nos ha dado, a reconocerlo. Lo tenemos, Dios nos los ha dado. Tenemos que pedirle sabiduría para ejercerlo, y cuando lo hacemos, entonces no podemos más que ser testigos de las maravillas de Dios. Es Dios el que opera, es el Dios el que opera. Pero nos deja participar en su obra. Señor bendiga hasta su palabra y nos guíe y podamos ser llenos de su plenitud. En el nombre de Jesús. Amén.